Yo me llamo Silvia Nieves Negro, estuve detenida desaparecida en el Pozo de Banfield durante un mes. Fui detenida en el gobierno democrático de Isabel Perón en el mes de noviembre del 74, cuando se acababa de poner en práctica y en vigencia la ley de estado de sitio, motivo por el cual las personas que éramos detenidas no teníamos derecho a tener en ese momento, un respaldo institucional ni judicial. En ese momento se pone en práctica un sistema en la Argentina que luego directamente se va a generalizar, que es la detención de personas en forma ilegal, y que luego se hace a partir del golpe del 96 una rutina, la detención ilegal de las personas con desaparición de personas. En el momento de la detención desaparecen 3 personas que estaban junto conmigo. Una de ellas es mi esposo, que nunca apareció y que aparentemente debe haber sido torturado en otro pozo que se llamaba el Pozo de Vasco. En el operativo de detención nuestra, en ese momento, lo hace un grupo de civil identificándose a sí mismo como AAA. Ellos llegan, nos detienen y las otras 3 personas se las llevan, y a una persona que estaba junto conmigo, que es la esposa del dueño de la casa, queda detenida en el mismo lugar, en la misma casa. Nos detienen a nosotros y quedamos vendadas y amarradas a las sillas de la casa, y luego aparece la policía y se identifican como policías, diciendo que llegan a ese lugar por una llamada anónima, donde en la llamada anónima le dicen que hay 2 guerrilleras que están atadas y vendadas. Obviamente que ninguna persona se va a atar y vendar por sí misma, ¿no? A partir de ahí nos llevan primero a una comisaría y después dan la orden de llevarnos a un lugar que no sabemos qué es, y que es precisamente a posteriori, muchos años después me entero que eso es el Pozo de Banfield. En ese momento llegamos a ese lugar nosotras 2 y otro contingente de personas. Éramos las primeras personas en llegar a ese lugar, y se escuchan en la celda de atrás mío que una persona se queja permanentemente, y después deja de quejarse, y esa persona ingresó a ese lugar, se la anota como detenida y finalmente la sacan de la lista de detenidos y aparece 2 días después como muerto en un enfrentamiento con la policía. En realidad esa persona muere por las torturas, y esto demuestra cómo operaban, ¿no? Demostrando que la gente que la detenían, una vez que la torturaban, la tiraban en la ruta y la hacían aparecer en un operativo, como muerto en un enfrentamiento. Esta modalidad que estoy hablando se pone en práctica en octubre y noviembre del 74, se generaliza a partir del golpe militar del año 76. Cuando a mí me detuvieron, yo estaba embarazada, así que estaba embarazada de 2 meses, y mi hijo nació en la cárcel. Fui la última presa política que nació, que tuvo su hijo fuera de la cárcel de Olmos, porque a posteriori de nacer mi hijo, nosotros nos trasladan a Devoto, y a partir de ahí esa cárcel que era legal se transforma en un campo de concentración, donde había ya un esbozo de que esto iba a ocurrir, y empiezan a llevar presas en forma ilegal, y había una sala como de primeros auxilios que habían armado,
en esta cárcel, y es en este lugar donde se hace un robo sistemático de bebé a partir del golpe militar. Cuando nosotros llegamos a la cárcel de Devoto, somos informadas por algunas presas que lograron salir de Campo de Mayo y las legalizaron y pasaron por la cárcel de Devoto, donde nos informaban de que en Campo de Mayo estaban robando a los bebés de las parturientas y que no se sabía el destino de las parturientas. Esto ocurre a partir de marzo del 76 y nosotros fuimos trasladadas el 3 de septiembre del 76 de Olmos a Devoto. Entonces, cuando nosotros nos trasladan, vamos con nuestros hijos, que eran pocos los chicos que estaban en la cárcel, eran 5, y intentan primero sacárnoslo, y bueno, hay toda una situación de forcejeo y finalmente somos trasladadas con los niños y a la semana siguiente nos obligan a entregarlos y nosotros pedimos entregarlo persona a persona, cosa que no nos permitían. Y bueno, finalmente lo logramos y bueno, yo pude entregar a mis hijos, a mi hijo, a mi familia e inmediatamente me cerraron la puerta de la reja y no lo vi nunca más por 1 año y medio. 78, como todos saben, estaba el Mundial de la Argentina y entonces 1 año antes los organismos de derechos humanos a nivel internacional estaban presionando a la Argentina por las cosas que estaban pasando a raíz de que la gente que lograba llegar al extranjero comentaba lo que estaba sucediendo y algunas voces que recién se insinuaban en la Argentina. Entonces llega a la cárcel Amnesty Internacional y Cruz Roja y nos permiten a las presas políticas de ese momento poder narrar lo que nos había pasado. En el caso de la causa mía y la otra persona que estaba conmigo, como era muy irregular y la policía decía exactamente lo mismo que decíamos nosotros, que había habido 2 operativos donde había habido un grupo de civil y luego llegó la policía. Como esto generaba cierta incomodidad y demostraba el manejo, el modus operandi desde el gobierno democrático ya, decidieron darnos la libertad. Entonces, en ese momento, yo ya estaba en Devoto y estaba en los calabozos de castigo hacía 1 mes, porque siempre, intentaban violentarse o agredirte y yo no había dejado que personal de seguridad me quisiera hacer una requisa sobre mi cuerpo, entonces había sido castigada y estando en los calabozos de castigo nosotros podíamos hablar por las tuberías de los baños que se vaciaban todos y nos comunicábamos todos los pisos. Entonces me avisaron de que había llegado la orden de liberarme a mí y a la otra chica. Bueno, esperaron que todas las presas estuvieran en sus celdas, me bajaron del calabozo de castigo, me hicieron ir a mi celda, retirar las pertenencias y nos hicieron subir a un móvil de la policía y nos llevaron a lo que creo que es Superintendencia, en la calle Moreno. Por supuesto, apenas llegamos, toda la esquizofrenia de esa época, ¿no? Nos bajaron, nos pegaron desde que entramos hasta que llegamos arriba. Cuando llegamos arriba, entramos en la oficina, después que nos habían pegado en el ascensor todo el tiempo, y siéntense, ahí tienen un teléfono, bueno, firmen acá, ustedes se van, llamen a su familia.
una cosa totalmente loca. Bueno, nosotros salimos a libertad y nos sacaron ahí a la calle y bueno, tuvimos suerte de enseguida poder reencontrarnos con algún familiar, pero una semana después liberaron otras presas y en vez de llevarlas a hacerle este camino que nos hicieron hacer a nosotros, las liberaron desde la puerta de Devoto, y cuando ellas iban caminando para encontrarse con su familia, entró un auto de contramano y las detienen y hasta hoy en día son unas desaparecidas. Es decir, esa era otra modalidad, que la gente que estaba legal de pronto dejaba de ser legal para pasar a ser ilegal, y una de las formas era inventar esta libertad que nunca llegaba a destino, ¿no? Bueno, el hecho de que hubiera que presentar para un mundial un país limpito hizo que por las cuestiones del azar y por esta declaración de la policía que decía lo mismo, que yo saliera en libertad en épocas de la dictadura. Así que salí y estuve 4 meses con libertad vigilada acá en Arrecifes, y después traté de ingresar a la universidad. Era todo muy difícil y muy loco porque era plena época de la dictadura y bueno, no tenía miedo de todo lo que había pasado. Aparte yo llegaba acá y parecía que venía del túnel del tiempo, me encontraba con una sociedad que no tenía la menor idea, que repetía lo mismo que decía Videla, que los desaparecidos estaban en las playas de Europa y que todo era mentira. Parecía que venía de otro planeta directamente. Yo me sentía realmente un extraterrestre, porque la gente que me conocía cruzaba la calle para no saludarme o para no encontrarse conmigo, compañeros de la secundaria. Una vez fui a la casa de un señor que conocía a mi papá, que era una persona muy conocida de este pueblo, un laburante. Fui a hacer que me imprimieran un viejo libro de medicina y me lo cosieran. Y cuando llegué, el hombre, como hacen en estos pueblos, te empieza a preguntar quién sos, cómo te llamás. Entonces yo le dije mi apellido y entonces empezó: ¿y usted cuál es? ¿La hija más chica? Sí. Entonces le dijo a la señora: vení a ver una guerrillera. Y yo parada en la puerta de la casa esperando que me fuera a arreglar un libro, y según él, la señora tenía que ver la novedad de que en la puerta de su casa había una guerrillera. Y yo no entendía nada, me parecía todo absolutamente tan loco. ¿Y hoy? Terminé mi carrera y me puse a estudiar la especialización en pediatría, que es lo que hice en Argentina, y bueno, me quedé acá. Trabajé en Capital Federal durante 5 años y después volví a Arrecifes a instalarme acá, a vivir, porque estaba mi hijo que quería quedarse en Arrecifes. Quizá en esa época ya era un adolescente, y actualmente trabajo en esta ciudad. No tengo muchas amistades, no tengo problemas particularmente con nadie, pero digamos, de por sí mi forma de ser no soy de tener demasiada vida social, y tampoco me atrae el ritmo de vida general que tiene la gente en este lugar, que me parece que es una ciudad muy linda en un montón de aspectos, que es bueno criar a los hijos en una ciudad como esta, que tiene sus atractivos, pero que probablemente no entienda la realidad de las cosas. No todos, pero que por ahí hay gente que no entienda la realidad de lo
de lo que pasó hoy en día y que creo que tampoco ha habido demasiada difusión localmente. Soy Mario Zacaría, soy periodista en esta ciudad desde algunos años. Periodista no porque lo haya estudiado, sino porque lo he sentido y porque más que nada, pero yo no sé si es el interés dar la noticia o tratar de interpretar, compartir con la gente de esta ciudad qué es lo que pasa, cómo siente, cómo vive. Y la verdad es que muchas veces me parece que lo que a uno lo empuja a tratar de analizar la realidad es que muchas veces no le gusta. El tema que dijeron los chicos es autoritarismo y democracia, o dictadura y democracia. Y sin duda para mucha gente de Arrecife, sobre todo en el caso mío, yo estoy hablando de la dictadura que yo viví, la viví siendo adolescente y poco más. Cuando el golpe de 1976 era estudiante secundario, me tocó hacer el servicio militar durante la dictadura, me tocó formar parte de la gente que como soldado estábamos vistiendo en el comando en jefe del ejército, cosa que es una experiencia que no todos hemos podido vivir. Me tocó vivir el Mundial de Fútbol en Buenos Aires, me tocó irme y volver de Arrecifes en época de dictadura. Me tocó ver cómo comenzaba una democracia y cómo había que construir todo, ya que la última se había roto muy mal. Lo que hoy por hoy me sorprende y a veces me entristece es esta falta de conocimiento que tenemos quienes éramos adolescentes en el 76 sobre qué es lo que sucedía en épocas de dictadura. Para muchos no ocurrió nada, fue un seguir nuestra vida normal, totalmente normal, solo que se habían interrumpido las elecciones, no habíamos elegido el intendente, pero como era de Arrecifes, medio como que nos daba lo mismo. Y cuando retorna la democracia tampoco sabíamos muy bien qué es lo que había pasado. Yo creo que ese fue uno de los síntomas más pesados que tuvo Arrecifes, el hecho de haber ignorado todo. Eso lo pinta un poco a la ciudad. Por un lado lo pinta socialmente, o sea, las ciudades que tuvieron problemas, donde hubo acción de parte de los grupos que en épocas de dictadura secuestraban gente y los hacían desaparecer, fueron lugares donde había grandes movimientos por ahí sindicalistas, caso de ciudades como San Nicolás, que era industrializada, Zárate, Campana. Arrecife no tenía industria, no tenía sindicatos fuertes y numerosos, pero tampoco tenía gente muy comprometida con la realidad social o con los problemas sociales. Tal vez no había demasiados problemas, pero me parece que aquella famosa frase que se acuñó en la época de dictadura, que por algo será cada vez que desaparecía alguien, me parece que a Arrecife tampoco le desapareció gente, y yo creo que también por algo será, porque los mismos motivos que ya hoy conocemos, no todos fueron violentos. Hubo motivos que hicieron que desapareciera gente porque era solidaria con el otro, porque instruía al otro, porque de alguna forma quería la libertad, en muchos sentidos, para el otro. Esa gente aparentemente en Arrecife no existía, no trabajaba. Entonces no hubo necesidad de hacer desaparecer a nadie. Cuando hablo de necesidad no digo que sea realmente necesario, sino que esto es lo que sentía el autoritario en aquella época. Hoy estamos en el año 2006 y yo creo que en estos últimos 30 años, del 76 hasta hoy, nada ha pasado. Y cuando todavía tenemos gente que después de un juicio donde se comprobó que esto fue realmente un desastre lo que hicieron en el país, todavía siguen convencidos de que en aquella época estábamos mejor, y estoy citando demasiadas frases que para nosotros eran muy comunes en esa época, yo creo que lamentablemente fue
la peor marca que nos pudo haber quedado a una ciudad después de una dictadura. Por otro lado, lo poco que puedo recordar de aquello, ya mirándolo a la distancia, es que todo aquel que tenía una pequeña porción de poder o de autoridad abusaba de ella. Hablo desde el empleado público hasta las autoridades de un colegio para quienes éramos chicos en aquella época, las autoridades de cualquier tipo de estamento oficial que tenían mano libre para hacer lo que quisieran, no había límites, no había reglas, no había normas. Sucede que Arrecife es como una ciudad que todavía lo es hoy en muchos sentidos, una ciudad cordero que iba donde la llevaban, nunca se quejó y nunca protestó. Tal vez por eso sobrevivimos. Creo que en ese sentido y para nuestros pibes de hoy, Arrecife le debe la disculpa a los jóvenes de hoy cuando hablan de aquello de no haber honrado la vida. Porque lo dijo Daria Blázquez, sobrevivir no es honrar la vida. Pregúntate por qué sobreviviste. De cualquier manera, creo que en épocas como esa hacemos lo que podemos. Y Arrecife hizo lo que pudo y hoy también hace lo que puede. Creo que más allá del juicio interno de cada uno tampoco se puede juzgar duramente, porque yo era un adolescente, no sé qué hubiese hecho si hubiese sido periodista en aquella época y me hubiese tocado contar y hablar. ¿Qué hubiese hecho el miedo conmigo? ¿Qué hubiese hecho el miedo con quienes hoy somos muy valientes y muy corajudos para decir todo lo que pensamos? Lo único que espero, en principio, es que esto no vuelva a ocurrir. Creo que todos estamos decididos a tener democracia para siempre. Pero si Dios no lo permita, algún día vuelven a intentarlo. Que los testimonios que damos cada uno les sirvan a nuestros pibes de hoy para saber decir, esta vez no lo hagan, porque nosotros no los vamos a dejar. Ojalá que ustedes puedan aprender una lección que nosotros no pudimos.